En este caso vemos cómo va a actuar el read y este concepto de posicionamiento del que hablamos, o posición o cursor dentro del archivo. En primer término, notemos lo siguiente. Los registros tienen valores, supongamos en este caso es un registro de enteros y hasta pareciera que son ordenados, ¿bien? El usuario o el programa los ha escrito en forma ordenada, pero hay números salteados, ¿bien? Y acá tenemos una numeración que empieza en 0 en forma consecutiva. Esto implica que en realidad en Pascal los archivos permiten tener un número y un número implícito, bien, que siempre va de 0 en más. A diferencia de los arreglos, donde uno decía array sub un número, y ese número uno podía en su definición haberlo hecho variable en cuanto a su inicio y su fin, podría decir vale de 1 a 12 si hablo de meses, de 1 a 31 si hablo de días, o haber empezado desde el 0 en otra, si el arreglo tenía otras características. En este caso los archivos siempre empiezan de 0 y en forma consecutiva en más. Bien, como dijimos, el reset lo que hace es abrir el archivo, no elimina los datos que tiene. Bien, el archivo debe existir y lo que hace es posicionarse, por eso esta ventana verde, posicionarse en el primer registro. Bien, una vez que está posicionado, veamos qué pasa cuando ejecutamos la sentencia read. Cuando ejecutamos la sentencia read, empleado, lo que hace es todo esto que estamos viendo. Primera cosa, a empleado le asignó, empleado es la variable, le asignó el valor 12. El valor 12 es el que estaba acá. Este 12 se lo asignó a empleado. Bien, de ahora en más, esto es una variable de tipo integer que tiene un número 12, que era el número que estaba afuera, que estaba en un archivo. Yo puedo hacer lo que quiera porque es una variable estándar, puedo trabajar con ella, mostrársela al usuario, sumar, hacer cualquier tipo de operación. Esa variable estándar. Bien. Pero además de haber hecho esto, lo que hizo es, este read, lo que hizo es cambiar el cursor, cambiar la posición y avanzar hacia la siguiente. ¿Sí? Si ahora ejecuto de vuelta un read, lo que va a hacer es cargarle a la misma variable empleado, si hago un read de empleado, el número 15, ¿sí? Y avanzar una posición más. Y así en forma seguida, forma siguiente, hasta llegar al fin del archivo. Vamos a ver en un rato que hay una función que me permite saber cuándo llegué al fin del archivo. Si yo quiero saber el tamaño que tiene el archivo, también tengo una función para verlo. Bien, esta función es el file size. File size, como su nombre lo indica, es tamaño del archivo. Y acá tenemos que tener muy en claro este concepto. File size es una función que toma como parámetro, como un único parámetro, al igual que por ejemplo el reset, el nombre de un archivo. ¿Sí? Este es el único parámetro. Y lo que devuelve es un número. El número es el tamaño del archivo. Si este archivo tiene el registro 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, su tamaño es de 7 registros, donde el último registro válido es el que está en la posición 6. ¿Por qué? Porque empezó en 0. Va de 0 hasta el tamaño menos 1. Bien, si hubiera empezado de 1, llegaría hasta el 7, pero en Pascal todos los registros se empiezan a numerar desde el 0. Por lo tanto, el file size me da el tamaño, ¿sí? No me da la posición, me da el tamaño. Por lo tanto, este número es el primer número que ya, si voy a posición del archivo, es el primer número que este archivo no tiene, ¿sí? Esta posición, la 7, es justamente la primera que no tiene datos, porque va desde la 0 hasta la 6. Esto es importante que les quede claro. El file size da el tamaño. Al empezar a numerar de 0, la última posición es el tamaño menos 1. ¿Bien? Y esto lo vamos a ver ahora. Las posiciones válidas para leer un dato son desde la posición 0, hasta la posición file size
de archivo, acá va el nombre del archivo, no lo puse por una cuestión de tamaño, menos 1. ¿Sí? El file size es 7, file size menos 1 es 6. Desde la 0 hasta la 6 son todas las posiciones válidas. Bien, ahora, ¿de qué me sirve saber la posición si en realidad esto, por lo que veo, cuando lee un registro, avanza 1? Bueno, me sirve porque justamente Pascal me provee una función más que es muy interesante y que es la función seek. Perdón, es un procedimiento, es el procedimiento seek. El procedimiento seek tiene dos parámetros. Como siempre, el primero es el archivo, el nombre de archivo, que es lo mismo que tenía el file size y es lo mismo que tiene el reset y es lo mismo que tiene el read y el write. ¿Sí? Todos estos tienen siempre como primer parámetro, igual que tiene también el assign, el nombre local, digamos, el nombre en memoria principal del archivo. El segundo parámetro es un número entero. Un número entero que puede ir de 0 a file size menos 1, ¿sí? Para poder después hacer un read. ¿Qué hace el seek? Si yo hago seek con un valor 3, lo que va a hacer es este cuadrado verde lo va a poner acá. Si después de eso hago un read, la variable empleado va a pasar a tener un 36. Y el cursorcito, es decir, este recuadro, bajó. Automáticamente siempre baja. Pero yo, al hacer un seek, fuerzo la posición que quiero ver. Si yo hago, vamos a ver esto, si hago un seek con posición 4, acá pongo un 4, lo que va a hacer es que viene la ventana acá. Después de eso hago un read, lo que lee es el número 42 y lo guarda en la variable empleado. ¿Me siguen? Hice un seek con posición 4, fue a la posición 4 y se posicionó justamente en 4. Una vez que me posicioné en 4, lo que hace es, muy bien, si hago un read, el 42, que es el valor que tiene la posición 4, lo paso a la variable empleado. Y como consecuencia, después de haber pasado eso, este cursor, esta posición, la baja 1 y ahora está listo para leer el valor 61. Automáticamente todos los read avanzan en 1. Lo mismo pasa con los write, que son los que dijimos que guardan valores. Una vez que le asigno un valor, avanza en 1.